Bueno, buenos días para todos. ¿Pues sí está escuchando? Sí. Bueno, listo. Buenos días para todos. Como es usual, entonces, los martes vamos a hacer la reunión semanal de columna. El día de hoy, entonces, vamos a iniciar con un caso clínico. Esta es una mujer de 88 años con un cuadro de dolor lumbar crónico, con irradiación al miembro inferior derecho, quien había tenido falla ya al manejo conservador. Dentro del examen físico tenía un examen neurológico normal, sin ningún tipo de déficit neurológico. Lo único a destacar era signos de irritación radicular en la pierna derecha. En base a estos datos, algún R1 o R2 que me diga qué imágenes solicitaría y la interpretación de las mismas. ¿Está en tu micrófono? Es el computador. ¿Sí está escuchando, cierto? Pues en datos a mí me interesaría saber cómo estamos de dolor axial. Pues el examen físico neurológico está normal, entonces no tiene ninguna pareja. Entonces me voy a preguntar algo adicional de déficit. Y imágenes, entrada, una resonancia simple de columna lumbar inicialmente. Ya dependiendo de eso vamos mirando. Listo, entonces la paciente tenía un dolor axial, más que todo era mínimo, la mayoría del dolor era dolor radicular. Sí tenía algo de dolor lumbar, pero el gran componente dolor del paciente era radicular. Esta es la resonancia, entonces, una resonancia simple, la que me pediste. Una pérdida de altura de los discos, predominantemente L3, L4, L4, L5, con protrusión posterior. Mira, aquí en el axial. Me parece haber un problema de curvatura y una estenosis del lado derecho del E4, L5. Listo, en base a eso, ¿alguna imagen adicional? Me gustaría ver la proyección coronal o también una tomografía de columna lumbar a ver cómo estamos también de la calidad de ósea y demás. Esta tomografía, acá está. Hay una escoliosis ahí degenerativa entre, pues el ápex está en el E4, cambios degenerativos con esclerosis de los platillos, y eso además genera entre el E4 y el E5, además por la angulación de los cuerpos, una estenosis del lado derecho, que es el que correspondería con la clínica del paciente. Listo, ¿alguien más de pronto solicitaría alguna ayuda adicional? Pasando entonces, esta paciente también, aquí le habíamos calculado también las unidades de Hounsfield en el cuerpo de L1, lo que se correlaciona pues con la densidad mineral ósea. Esta paciente tenía unas unidades medias en el cuerpo de L1 de 110. Se le ha solicitado también una electromiografía de dos extremidades de miembros inferiores, que era compatible con una patología crónica de la raíz entonces de L4 derecha. A su vez se le solicitó una radiografía de columna lumbosacra de pie. Desafortunadamente no tengo panorámicas, la paciente no cuenta con las panorámicas. Esta radiografía de columna lumbar pues está muy limitada por la técnica, pues a duras penas se alcanzan a ver las cabezas femorales, pero más o menos ventaneándole y haciendo pues como las diferentes, logré hacer estas diferentes medidas. Esta paciente tenía todas las medidas, los parámetros espinopélvicos que ven acá en pantalla, una lordosis lumbar de 40, una incidencia pélvica de 35, un pelvic tilt de 9 y un sacral slope de 30. En base a todo esto, entonces ya para los residentes mayores, R3, R4, ¿alguien plantearía algún plan de manejo, alguna alternativa? Descompresión directa, indirecta. Y para R5, pues ya, después de esa pregunta, si le harían algún manejo a la deformidad. La resonancia.
Entonces, pues digamos que es un caso frecuente, digamos como del día a día, una paciente muy anciana, muy frágil, casi 90 años, pues tiene, ¿cierto? En la resonancia pues sí se ve como una enfermedad, digamos, multinivel, pero es claro pues que el nivel, digamos, causante del dolor, digamos, de la paciente radicular derecho es 4 o 5 derecho, ¿cierto? Que sería pues inicialmente pues como el lugar a intervenir. Ya la pregunta es como qué tan agresivos seríamos, esto teniendo en cuenta pues qué tan frágil es la paciente y pues ya mostraste las unidades Sonfield, no están digamos en rango de osteoporosis, pero tienen pues algún grado de osteopenia. Yo creo que aquí la decisión pues también dependería de la clase funcional de la paciente, qué tan anciana o qué tan frágil sea, o si meritaría pues una intervención más allá que eso. Si es una paciente muy frágil, yo propondría una descompresión únicamente a este nivel, 4 o 5 derecho máximo, pues over the top, pero realmente no veo tan estrecho el otro nivel, si es una paciente muy frágil. Ya si la paciente, digamos, está en mejores condiciones a pesar de su edad, siendo 4 o 5 en este nivel y aprovechando se podría hacer tanto una descompresión directa de la raíz como indirecta, propondríamos bien, a pesar de que se trate de la charla de abordajes laterales, un TLIF 4 o 5. Perfecto. Bueno, no, como más opiniones. No sé si están de acuerdo entonces con continuar. Para empezar entonces, vamos a hablar hoy un poco sobre descompresión directa en abordajes laterales. Al final de la charla daremos resolución al caso y dejaremos un espacio para comentarios. Pues para iniciar algunas generalidades, recordar que la enfermedad degenerativa de la columna lumbar es una de las causas más comunes de morbilidad a medida que las sociedades y la población va envejeciendo. Y los pacientes que, recordemos que el manejo inicial de la patología degenerativa lumbar y del manejo pues, de este tipo de patologías es inicialmente netamente conservador en la mayoría de los casos, pero en aquellos que fallan el manejo conservador van a requerir cirugía. Digamos, la forma tradicional, la cirugía se ha basado básicamente en la descompresión de los elementos neurales de forma directa y con la descompresión y fusión en los casos que haya una inestabilidad segmentaria. Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo y han salido pues, técnicas nuevas, se han hablado de estos dos diferentes conceptos, la descompresión directa y la descompresión indirecta. Entonces, la descompresión directa es la resección de todos los elementos neurales directamente que comprimen, de los elementos, perdón, que comprimen los elementos neurales. Entonces, la minectomía, facetectomía, hacer la microdisectomía, o sea, todo lo que lleve, que esté comprimiendo directamente el disco, resecarlo. Este ha sido pues como el abordaje tradicional. La descompresión directa entonces es básicamente descomprimir estos elementos neurales sin la necesidad de resecar directamente el tejido, abordarlo directamente. Digamos que mirando un poco de la evidencia, lo que hay que compara ambas técnicas, ¿cierto? La descompresión directa y la indirecta, tenemos este metaanálisis de World Neurosurgery del 2021, que tomó 7 estudios con 576 pacientes y compararon las tasas de enfermedad de segmento adyacente y las probabilidades de reoperación, comparando las técnicas directas con las indirectas. Básicamente lo que se vio es que los pacientes que eran llevados a descompresión directa tenían menores tasas de enfermedad de segmento adyacente y una probabilidad menor de reoperación. Aquí vemos los diferentes forest plot. Acá vemos entonces la tasa de enfermedad de segmento adyacente. Vemos que favorece, no cruza la línea, favorece la descompresión indirecta en cuestiones de enfermedad de segmento adyacente. Si vemos las tasas de reoperación, vemos que a pesar de que cruza la línea y pues digamos que no es completamente significativo, sí favorece o hay una tendencia a la descompresión indirecta. Tenemos también este otro metaanálisis de Global Spine Journal del 2023 que tomó unos estudios con 1.004 pacientes y buscando los desenlaces primarios con medidas clínicas como el dolor por el VAS y la discapacidad por el ODI y los desenlaces secundarios dados por las complicaciones como sangrado y tiempo operatorio. Entonces vemos acá que en cuestiones de desenlaces primarios clínicos de discapacidad y desenlaces de dolor, tanto los procedimientos indirectos como directos tienen la capacidad de solucionar los problemas del paciente. O sea, ambos son igual de efectivos. Hay una ligera tendencia hacia la descompresión indirecta, especialmente en las tasas de discapacidad, pero en general ambos son comparables. Sin embargo, si vemos la comparación en cuestión de pérdida sanguínea y tiempo operatorio, sí hay una tendencia a favorecer la descompresión indirecta. Entonces, ya viendo analizado un poco esta evidencia, empezamos a hablar de la descompresión indirecta. Este es un artículo de revisión de Yoshihara del 2017
que hace una revisión de la literatura de lo que es hablar de descompresión directa en general pues en cirugía espinal. Entonces vemos que básicamente la descompresión directa en los diferentes procedimientos de la columna, no solamente lumbar, sino de todo el neuroeje, se podrían basar en dos mecanismos: procedimientos segmentarios y procedimientos de la alineación del espinal global. Cada uno de ellos va a tener, digamos, una serie de mecanismos por el cual van a generar esta descompresión. Entonces, en los procedimientos segmentarios, que es la mayoría, como es el tema de hoy, básicamente consta de la separación o la distracción de los elementos, esto usualmente a través de cajetines o pues, injertos intersomáticos, la ligamentotaxia, que es algo muy extrapolado de las fracturas toracolumbares, pero que digamos, es uno de los mecanismos que se sabe que produce la descompresión directa, la corrección del alineamiento segmentario, y digamos ya en la forma global utiliza las curvaturas naturales de la columna y digamos devolver esa alineación para favorecer digamos la restauración del canal espinal y del foramen, como vamos a ver. Entonces, dentro de los diferentes zonas de la columna tenemos diferentes estrategias para descompresión indirecta. Digamos que desde hace muchos años se sabe que la descompresión indirecta existe, por ejemplo, en la cirugía de microdisectomía de artrosis cervical anterior. A nivel de la columna lumbar tenemos diferentes intervenciones, ¿cierto? Entonces tenemos vías laterales, el ELIF, ¿cierto? Como el XLIF, que es transpsoas, o el IF, que es la abordaje presoas, y abordajes posteriores que hacen tanto descompresión directa como indirecta, como el PLIF o el TLIF, ¿cierto? Van a servir para descomprimir las estructuras neurales de forma directa al resecar, por ejemplo, la faceta en el TLIF, es el abordaje foraminal, y hacen una descompresión indirecta del foramen contralateral al implantar estos implantes o estas cajetines. Entonces, volvemos a esta definición, es descomprimir los elementos neurales sin resecar el tejido compresivo. Entonces tenemos estos dos mecanismos, ¿cierto? Los procedimientos segmentarios o los procedimientos de alineación. Entonces, si vemos cada uno de estos va a tener una manera de cómo funciona. Entonces, al uno implantar una caja o un implante intersomático, esto va a restaurar la altura del disco, va a corregir la alineación segmentaria, digamos, mejora, en caso de la columna lumbar, la lordosis segmentaria, alinea la columna, y esto va a generar entonces que se aumente la altura del foramen, va a haber una reducción de la espondilistesis, que vamos a ver que es una de las indicaciones de hacer este tipo de procedimientos. Y por, digamos, una de las cosas que más se ha tratado de estudiar es esta ligamentotaxia, y es en qué pacientes favorece más este tipo de intervenciones, en aquellos que tienen estas inestabilidades dinámicas o que no son estáticas, que busca entonces que a medida que aumenta la altura del disco, se van a reducir todos esos tejidos blandos, como el ligamento amarillo, el abombamiento discal y los demás, digamos, estructuras que pueden comprimir de forma indirecta al aumentar entonces la distancia en el segmento. Entonces acá vemos como en pacientes con espondilistesis que tienen degeneración del segmento, abombamiento discal, la corrección de la espondilistesis, el implante de un cajetín va a llevar entonces a la famosa descompresión indirecta. Entonces vamos a ver que se reduce el grosor del abombamiento discal, hay un aplanamiento, por así decirlo, del grosor del ligamento amarillo, y se corrige entonces esa deformidad que usualmente en las espondilistesis va a haber una deformidad en sifosis regional, que al utilizar estos implantes que corrigen esta deformidad, aumentan el espacio del diámetro del canal y a su vez el diámetro del foramen. Acá vemos también entonces el ejemplo de cómo el utilizar un implante intersomático aumenta el área del foramen. Aquí vemos la imagen radiológica en este paciente que tenía un área foraminal medida, esto es el software pues, del radiológico, de 0.7 centímetros cuadrados, y luego el injerto intersomático y la corrección entonces de la alineación pasa a 1.9. La parte del ligamentotaxia, como se ha mencionado ahorita, se extrapola mucho de la parte de las fracturas de los estallidos toracolumbares, lo que conocemos pues como, ya se ha hablado pues en el servicio, las correcciones con fijadores internos como tipo Chance, que hacen, lo que hace es básicamente buscar el mismo principio, pero en enfermedad degenerativa, y es que se reduzca ese abombamiento discal, se estire ese ligamento amarillo hipertrofiado y se restaura entonces la altura del disco. Una vez entendiendo ya un poco los mecanismos, entonces vamos a hablar un poco cuáles son las indicaciones de hacer un abordaje o descompresión indirecta. Entonces, la descompresión indirecta está indicada en pacientes con estenosis lumbar degenerativa, inclusive cada vez más, a medida que ha avanzado digamos, la evidencia en este área, se habla de inclusive hacer descompresión indirecta en estenosis del canal central severas. Acá ya digamos, la importancia va
va a depender es de algunos factores y algunos predictores que vamos a mencionar más adelante, si puede o no funcionar en estos casos. En espondilolistesis degenerativa, en enfermedad de segmento adyacente y en algunos casos en escoliosis degenerativa. Siempre va a estar esta disyuntiva, ¿cierto? Mayor altura del injerto para lograr mayor distracción versus el riesgo de, digamos, dañar los platos condrales y hacer subsidencia. Digamos que todo el principio de la descompresión indirecta se basa en ganarles la altura del disco. Si uno pone un implante y hace subsidencia, pues se va a perder el objetivo, que es ganar esa altura, que es, digamos, una de las principales cosas que uno debe evitar, o digamos, uno de los principales, como vamos a ver, predictores de falla en estos pacientes. Entonces, ya habiendo revisado un poco la descompresión indirecta, hablamos un poco de las abordajes laterales. Esto tiene una serie de beneficios, se correlacionan directamente con la descompresión indirecta. Tiene una mayor capacidad de uno colocar injertos grandes, ¿cierto? Altas tasas de fusión, mayores inclusive que con las vías posteriores. Las tasas de suficiencia son más bajas con los mismos implantes más grandes. La capacidad de que el implante se adoce en las áreas del anillo donde está el plato son más altas, entonces aumenta el área de superficie de hueso cortical, entonces las tasas de suficiencia son más bajas. Se restaura la altura del disco y la lordosis. Se evita la manipulación directa de los elementos neurales que se hace con la descompresión directa, entonces hay menos riesgo en general de fístula, menor disección muscular paravertebral y, digamos, estos los mismos beneficios que acabamos de mencionar de la descompresión indirecta. Entonces, a grandes rasgos, las fusiones o los abordajes laterales, hablamos de los L-LIF, en general tenemos dos grandes formas de realizarlo, las abordajes pre-psoas, que son básicamente el OLIF, o los trans-psoas, que es el ex-LIF. Entonces, pues empezar un poco entonces con el ex-LIF, revisando un poco la evidencia. Recordemos que este es un abordaje trans-psoas, requiere de neuromonitoreo, ya que manipulamos directamente el plejo lumbar. Esto va a tener unos beneficios y unas desventajas. Listo. En general, digamos que acá traigo un artículo interesante que evalúa los predictores de descompresión indirecta en estos abordajes trans-psoas. Este fue un artículo publicado en el 2021 en el Journal de Neurosurgery Spine. Este artículo tuve, digamos, la fortuna de participar en él. Es un análisis retrospectivo de 73 pacientes. Fueron datos recolectados de forma prospectiva. Básicamente lo que querían mirar acá, lo que se buscó mirar, fueron los desenlaces clínicos dados por VAS, la escala visual análoga, en términos de dolor lumbar y dolor radicular, y hacer una evaluación de los diferentes factores radiológicos evaluados en resonancia pre y postoperatoria, digamos, cuáles factores se correlacionaban con estos predictores de éxito y fracaso en descompresión indirecta. Cabe mencionar que de estos 76 pacientes, solo 7 no alcanzaron los desenlaces dados por estas escalas clínicas que vemos acá en esta tabla. Entonces vemos que en temas de los diferentes parámetros radiológicos, como altura discal, el grado de espondilolistesis, la corrección en la altura del foramen, ¿cierto? Tanto del foramen derecho como izquierdo, la lordosis segmentaria y el ancho de la altura foraminal, todos cambiaron de forma estadísticamente significativa con el uso de este tipo de descompresión, ¿cierto? Este implante con el XLIF. Para todas hubo un cambio. Si vemos acá en la tabla B, este es el área central transversa, o el área de corte central, el CSA. Básicamente es el área medida en un corte axial de resonancia en un T2. Vemos que el cambio del preoperatorio y el posoperatorio fue estadísticamente significativo para todos los casos y el promedio de aumento fue del 54%. Acá, como vemos en la tabla de la derecha en la gráfica C, vemos que el aumento fue más significativo a medida que se bajaba más hacia niveles más caudales. Esto posiblemente no solamente por la ganancia de la altura del disco con el injerto, con el implante, sino también por la corrección de la alineación espinal segmentaria, ¿cierto? Del balance sagital. A medida que se aumentaba la lordosis en estos segmentos, con este tipo de implantes, había una mayor corrección y había mayor ganancia en el área del canal. Acá vemos entonces esta tabla. Este es básicamente un análisis multivariado de todos los elementos que se tomaron. Acá a destacar el índice de masa corporal, ¿cierto? A menor índice de masa corporal se evidenció en este estudio, había una mayor probabilidad de éxito con este tipo de intervenciones. Digamos que no está muy claro por qué los pacientes con menor índice de masa corporal tienen mejor tasas de descompresión indirecta. Se cree, pues, obviamente, por el peso de las estructuras y la extensibilidad. Parece que esto juega un papel. Entonces, en pacientes con índices de masa corporal más bajos, hay unas tasas de descompresión directa mucho mejores.
Un factor muy importante es, digamos, el tamaño y la altura del disco de forma preoperatoria. Entonces, pacientes que tienen ya una pérdida de la altura del disco de forma preoperatoria, probablemente van a ser muy buenos candidatos a este tipo de intervenciones, porque la probabilidad de que yo le gane altura con una cajetina o con un injerto va a ser mayor. Un paciente que no tiene pérdida de la altura probablemente no vaya a responder igual. Y la espondilolistesis también se demostró como un factor predictor o de buena probabilidad de descompresión indirecta en estos casos. Acá vemos los dos principales factores que se asociaron en los 7 pacientes que no alcanzaron los desenlaces clínicos, y fue principalmente la altura del disco de forma preoperatoria. Entonces, la altura, el hecho de que no hubiera pérdida de altura del disco de forma preoperatoria fue el principal factor que se asoció pues a falla de la descompresión indirecta. Entonces acá tengo básicamente, este es como el resumen. Los factores más predictivos del éxito en estos casos de descompresión indirecta va a ser el índice de masa corporal bajo, puntualmente para este estudio, esto es muy extrapolable al resto de la literatura, la espondilolistesis y el colapso en la altura discal. Y el mayor factor de riesgo para la no mejoría clínicamente va a ser esta altura discal que no está disminuida, digamos que está preservada, asociada a la estenosis severa del canal. Este siguiente artículo es de Neurospine de 2022, que busca identificar estos criterios de éxito y fracaso con descompresión indirecta. Es un análisis retrospectivo de 191 pacientes que fueron llevados a estos abordajes laterales. La tasa general de éxito fue del 93%, siguiendo todas las, digamos, requisitos que vamos a mencionar más adelante, y la tasa de falla fue solamente el 6.8, únicamente en 13 pacientes. Entonces, dentro de este estudio, estos básicamente eran como los criterios de inclusión, pero los podemos extrapolar a los predictores de éxito en este tipo de abordajes laterales en descompresión indirecta. Todos estos pacientes que se analizaron cumplieron estos criterios de inclusión, estos requisitos. El primero fue los síntomas debían ser dinámicos. Esto básicamente era que el paciente tenía dolor con la bipedestación o la marcha, pero al momento de acostarse o tener el reposo en una posición supina, el dolor debería mejorar en más de un 50%. Y digamos, esto tiene mucho sentido, ya que esto básicamente nos habla de que la compresión es algo dinámica, no es una compresión estática. Entonces el paciente tiene posibilidad de, al momento de adoptar su posición supina, hay una ganancia de la altura del espacio, lo que nos habla de probablemente un pronóstico del paciente posiblemente va a mejorar con la descompresión indirecta. Lo segundo es ausencia de debilidad profunda, menos de 4 de fuerza en la escala Daniels. Esto básicamente se debe al grado de estenosis y al grado de compresión. Entre más debilidad, probablemente la estenosis y la compresión va a ser más severa, por lo que, digamos, este es un factor predictor indirecto también, ¿cierto? Lo tercero sería la altura discal reducible. Esta es fundamental, el hecho de que el paciente en una radiografía de pie se evidencie una altura X en el espacio discal, y al momento de estar en la posición supino, ya sea en la tomografía o en la resonancia, hay un cambio de al menos 1 milímetro. En este cambio de posición en las imágenes nos habla de que es muy similar o extrapolable a los síntomas dinámicos, y es que posiblemente este paciente tiene posibilidad de ganar o de recuperar con la descompresión directa, entonces va a servirle posiblemente la cirugía. Y el cuarto es la ausencia de estenosis estática, que es parte de lo que hemos mencionado. Entonces no puede haber una estenosis que sea fija, como por ejemplo la estenosis de los recessos laterales óseos en estos pacientes con hipertrofia facetaria, que es muy común en estos pacientes, o presencia, por ejemplo, de quistes facetarios que uno sabe de entrada que solamente por el hecho de poner caetín no va a impactar directamente en este tipo de compresión. Va a requerir una descompresión probablemente directa o combinada para eliminar esta serie de compresiones. Entonces acá vemos esta tabla que básicamente es la distribución demográfica de los diferentes grupos, los pacientes que tuvieron tasa de éxito y el paciente de falla. Acá lo importante, digamos, lo único que varió entre los dos grupos fue curiosamente la densidad mineral ósea. Los pacientes que tuvieron falla de la descompresión directa tenían una densidad mineral ósea mucho más baja que los de éxito. Esto nos habla entonces de la posibilidad de violar en los platos en cirugía y la posibilidad de una subsidencia, lo que nos va a llevar a la pérdida de la altura del implante y correlacionarse directamente con la falta de descompresión indirecta. Esta siguiente tabla nos muestra los diferentes factores que se asociaron a éxito en esta descompresión directa. Entonces tenemos básicamente el porcentaje de reducción del disco de forma preoperatoria, entonces ese cambio en la altura del disco en las imágenes preoperatorias que había mencionado, la altura del disco al momento después del implante, si el paciente ganó altura, obviamente eso se correlaciona con mayores tasas de éxito clínicamente de forma posoperatoria. El paciente que se le puso el implante y no hubo ganancia en la altura del disco, posiblemente no vaya a tener una correlación clínica. Y la subsidencia, que claramente pues también por el mismo hecho
paciente que hace subsidencia probablemente no va a aumentar el tamaño, no hay descompresión directa, no mejora. Y finalmente tenemos esto que es la tabla de análisis multivariado, que ya toma en cuenta los diferentes factores y tiene en cuenta 3. El porcentaje de reducción del disco en las imágenes preoperatorias, que lo mismo que acabamos de mencionar, la altura, el colapso discal en las imágenes preoperatorias, el paciente que ya tiene no tiene pérdida a la altura del disco antes de la cirugía no va a mejorar con este tipo de intervenciones, y el alto grado de subsidencia. Entonces, si uno combina estos 3 factores, la probabilidad del fracaso prevista es del 70%, y si hay ausencia de estos 3, sumado con los factores de los síntomas dinámicos, digamos que la probabilidad de que el fracaso del tratamiento es del 0.3, la probabilidad de éxito es demasiado alta. Acá finalmente trae esta tabla, lo revisan en este mismo artículo, y es básicamente una revisión sistemática de los diferentes criterios que se aplicaron en los estudios previos, ¿cierto? Entonces, a destacar aquí, digamos, el estudio de Ribeira fue uno que analizó principalmente XLIF, en este no hay unos criterios claramente especificados de los predictores que se asociaban a esta descompresión directa. El estudio de Gabel utiliza básicamente los mismos criterios que utilizan para este estudio, y son estos síntomas dinámicos que cambian cuando el paciente está en reposo, que nos habla entonces de esa posibilidad de que va a ampliar el espacio con el cajetín, la ausencia de osteoporosis es claramente muy significativa, y la presencia de estas compresiones estáticas en la resonancia. Siguiente entonces abordaje que tenemos luego del abordaje transvaal sería la otra rama, sería los abordajes presoas o el OLIF. Recordemos que este tipo de abordaje se hace a través del espacio retroperitoneal y requiere la utilización de las famosas maniobras ortogonales para el implante de los cajetines. Beneficios de esto: evita la manipulación del plexo, ¿cierto?, lumbar, con los diferentes beneficios y desventajas. El problema es, digamos, el mayor riesgo de lesión de estructuras viscerales y vasculares como ureter y los diferentes vasos abdominales. Acá traigo este estudio, es un estudio, digamos, clásico del 2015, este estudio de Spine de Fujibayashi, este estudio prospectivo de 28 pacientes que evaluó los efectos radiológicos de la distracción intersomática con OLIF para determinar, digamos, el grado de descompresión de estos elementos neurales. Aquí vemos que en los diferentes parámetros radiológicos, el área de corte central, la altura discal, el ángulo segmentario en el disco, que es el ángulo básicamente tomado en el plato superior y en el plato inferior, básicamente el ángulo discal, y los índices de HOA, para este caso, todos tuvieron mejoría, que fue estadísticamente significativa. Vemos acá, todos tuvieron una P menor del 0.05 en los pacientes que fueron llevados a implante por OLIF. El cambio en general del área de sección transversa fue de 33 milímetros cuadrados, y se evidenció que había una relación inversa entre el área de sección de corte transverso preoperatoria y la posibilidad de mejoría preoperatoria. Entonces, esto, digamos, es de los primeros estudios que nos habla que el grado de estenosis sí se correlaciona con la probabilidad de que el paciente después de la cirugía de descompresión directa tenga una mejoría. Este estudio de Medicine del 2022 evalúa estos diferentes factores predictivos mediante OLIF en los diferentes parámetros radiológicos. Entonces, un análisis retrospectivo de 62 pacientes, tomaron únicamente OLIF L4, L5 y evaluaron los diferentes parámetros para determinar qué tan efectiva era la descompresión directa. Se evaluaron estos 6 parámetros radiológicos: el área de corte transverso, el espesor del ligamento transverso, la altura del disco, el área foraminal, el espesor del abombamiento discal y el gap en la articulación facetaria. A destacar de este estudio, fue un estudio que tomó bastantes pacientes con espondilolistesis, y además de tomar pacientes con espondilolistesis, tuvo pacientes con estenosis grave y moderada, que es algo que digamos, al inicio de estas técnicas lo que se escribe en la literatura es que estos pacientes, digamos, no tenían utilidad para estos casos de estenosis tan severa. Acabamos las diferentes medidas, el área pues, de corte transversal tomada en resonancia, el grosor del ligamento amarillo se toma entonces en el lado donde esté más grueso, se mide en su punto más extenso. El área foraminal se utilizan estos diferentes áreas del ROI pues, en los diferentes programas radiológicos para medirlo, el área de la altura discal, y el abombamiento discal siempre se toma del borde posterior del disco a la parte media del abombamiento discal y se mide en la resonancia pre y posoperatoria. Y lo otro es el gap o separación del espacio y la articulación facetaria. Entonces, acá vemos cómo todos los diferentes parámetros radiológicos que acabamos de mencionar, todos los pacientes que fueron llevados a OLIF tuvieron cambios estadísticamente significativos de estos parámetros, lo que nos dice que efectivamente este tipo de abordajes son útiles y mejoran estos parámetros radiológicos. A destacar acá
el área de corte transversal y el ahumamiento discal son los dos parámetros que han demostrado estadísticamente significativa que se correlacionan con este porcentaje de descompresión indirecta. Sin embargo, no son tan útiles, ya que la posibilidad de nosotros medir esta área de corte transverso y el grado de ahumamiento discal, el grosor de ahumamiento discal de forma intraoperatoria no es viable. Esto es más que todo en el área, el momento de planeación, el momento postquirúrgico por la resonancia. Entonces, digamos que el principal factor intraoperatorio predictivo que nos habla a nosotros de descompresión indirecta es la altura discal. Sin embargo, estadísticamente no se ha correlacionado con otros factores, al menos para este estudio. Entonces, básicamente, lo que concluyeron en este estudio, digamos que uno de los beneficios era lo que extrapolaron de esta ganancia de la altura del disco, fue la separación de la articulación facetaria. El grado de separación de la articulación facetaria sí se puede evaluar de forma intraoperatoria en algunos casos, y este se va a correlacionar entonces con el grado de descompresión indirecta. Entonces, este puede ser un buen predictor de la efectividad de la descompresión. Vemos acá que para este estudio ellos tuvieron casos de pacientes con estenosis severa en los que había mejoría del grado de estenosis. Finalmente, para hacer algunos resumen de lo que acabamos de mencionar, entonces, predictores de falla en este tipo de abordajes es la integridad de los platillos, la densidad mineral ósea, el grado de estenosis de los recesos laterales, el tamaño del injerto y el grado de artropatía degenerativa. Finalmente, simplemente para hablar un poco del abordaje anterior en cuanto a este tipo de descompresión indirecta, este fue un estudio del Journal Internacional de Spine del 2021, tomó de forma retrospectiva 568 pacientes, una corte siempre grande, y comparó la descompresión indirecta por ALIF, también ALIF y ALIF versus con standalone y con instrumentación percutánea posterior. Básicamente, lo único factor que se demostró diferente en los pacientes que tuvieron tasa de éxito y falla para este caso, y esta es la razón por la cual traía este estudio, fue la edad. Pacientes de mayor edad había mayor probabilidad, o fueron los pacientes que tuvieron más porcentaje de falla, que fue estadísticamente significativo comparado con los pacientes de éxito. Entonces, una mayor edad se traduce con mayor riesgo también en estos casos, obviamente, posiblemente por la menor densidad mineral ósea de falla en estos casos. Tanto la LIF standalone como la LIF con instrumentación percutánea posterior tuvo desenlaces similares en las escalas de visuales análogas de dolor y en las tasas de discapacidad mediante el ODI, o sea, no hubo diferencias entre los dos. Esto es algo de lo que ya he mencionado. Básicamente este estudio de revisión del 2015 lo traía simplemente para revisar esta tabla, y es básicamente según el nivel que estemos abordando cuál posiblemente va a ser un abordaje más apropiado. Entonces miremos que para el nivel de 5S1 los abordajes posteriores TLIF, ALIF o PLIF, anterior perdón a LIF, son muy buenas opciones. El OLIF y el XLIF obviamente en este caso no se puede, pues por la cresta ilíaca. Para el E4 y el E5 básicamente tenemos casi todas las alternativas. El E3 y el E4 ya la LIF, y de ahí hacia arriba sale por, digamos, la bifurcación de los vasos. Y para niveles más arriba, digamos que la única alternativa básicamente ya va a ser los abordajes netamente laterales. Y ya para finalizar, tenemos la resolución de este caso. Digamos que esta paciente tuvo una particularidad, es que dentro del análisis original se planteó llevar, como mencionó Camila, a una descompresión directa inicial, un procedimiento mínimo, pues una descompresión focal puntual, como ha mencionado Camila. Está la resonancia de la paciente después de este procedimiento de descompresión, en donde vemos que persistía la compresión foraminal en el lado del E4, L5 derecha. Los síntomas no mejoraron, la paciente persistía con los síntomas radiculares, por lo que se decidió llevar entonces a un XLIF y una artrosis percutánea a ese nivel, L4, L5. Estas son las radiografías, esta es la radiografía posoperatoria, y cabe mencionar que la paciente presentó una mejoría completa de los síntomas radiculares después de esta intervención. Y tengo los diferentes parámetros espinopélvicos luego de la cirugía. Vemos que hay una corrección de la lordosis y en esta paciente. Finalmente, unos mensajes para llevar a casa. Digamos que podríamos plantear el paciente ideal, mayor posibilidad de éxito en estos abordajes laterales, con buenos predictores de descompresión indirecta. Es el paciente que tiene una buena densidad mineral ósea, tiene síntomas dinámicos, tiene ausencia de estenosis estática, tiene una altura discal que es dinámica, y además de eso hay pérdida de la altura del disco y que presenta espondilistesis.
Asociado a esto, tenemos que tener en cuenta estos factores: la altura del disco, el grado de separación de la articulación facetaria, la subsidencia y el área de corte transversal. Son los 4 componentes más importantes como para llevar a casa después de la charla. Bueno, muchas gracias. Santiago, excelente revisión. Yo tengo una. Yo le quito el volumen, le apago el micrófono. Yo tengo una. Espera un segundito. Yo tengo unas inquietudes. Yo lo digo. Listo. Yo tengo unas inquietudes. A mí me ha parecido que la estenosis lumbar en ancianos, no en personas, digamos que no estén ancianas, sino en personas relativamente jóvenes que tengan una estenosis localizada, me parece que tienen buen pronóstico, pero una persona anciana como la que mostraste con un daño multinivel, a mí me ha dado la impresión de que el pronóstico para la recuperación del dolor es mala, independiente de cualquier tratamiento que se haga, a diferencia de la estenosis cervical que tiene un comportamiento mucho más benigno, me parece a mí. Entonces, los cirujanos que ya hemos operado mucho, pasamos inicialmente de laminectomía, luego foraminotomía, luego instrumentación, y ya cuando nos vamos poniendo viejos vemos que probablemente menos es más, y hacer cirugías pequeñas probablemente les va mejor a los pacientes, aunque no les va bien del todo. Curiosamente, pues a esta paciente le fue bien, pero yo dudo del resultado a largo plazo, porque como ya la experiencia me lo ha mostrado, usualmente no les va bien por ningún método que uno escoja. Entonces, aquí se habla mucho de fragilidad preoperatoria, pero no hablamos de fragilidad posoperatoria, y es que cuando a usted lo operan y le hacen una cirugía mayor, el cuerpo se lo aporrean mucho, y si usted es un anciano, va a tener unas morbilidades graves posoperatorias que hay que considerar. Entonces, yo entiendo todos los artículos que muestran la perfección de esto, pero en la vida práctica creo que no es tan perfecto. Y los resultados que uno ve con los pacientes en la consulta, la mayoría de los pacientes no están contentos, ni las familias tampoco. Y obviamente uno tampoco, porque uno fue el cirujano. No es más. Gracias, profe. Si alguien tiene algún comentario. No sé, Nacho, si hay más manos levantadas por ahí. No. Apaguemos el micrófono de allá que se está escuchando mucho eco, Nacho, por favor. Eso, ahí mejor. Ahí me escuchás. Muy bien. Pues Nacho, sí, yo estoy de acuerdo con vos, y realmente hemos visto muchos pacientes ancianos en los que falla la descompresión, pero yo creo que, a ver, recientemente, pues digamos que yo he tenido pacientes con casos similares a este, que inclusive en un primer procedimiento había fallado la descompresión directa, eh, y digamos que con un abordaje que realmente impacta en un mayor número de variables que generan los síntomas en el paciente, pues finalmente se obtuvo un buen resultado, y esa paciente lleva operada más de un año, y digamos que los beneficios de la cirugía aún, aún persisten. Entonces, yo tal vez lo que pienso es que las descompresiones directas, digamos, sin abordar, por ejemplo, el área foraminal, y sin reducir la inestabilidad, o sin controlar la inestabilidad, es probable que sean como algunos factores predictores de falla quirúrgica, que inclusive, digamos que fue lo que pasó en esta paciente. Esta paciente le habían hecho una descompresión directa, básicamente dirigida
como al receso, pues que es lo que uno puede abordar en una descompresión directa en una paciente que tiene una estenosis lateral tan severa, al receso lateral y al canal central, y los síntomas no mejoraron. Entonces, en estos casos de estenosis laterales críticas, si definitivamente no se impacta o no se controla el, el área foraminal, o no se mejora el área foraminal, pues la probabilidad de que los pacientes tengan un mal resultado es mayor. Este caso, digamos que me parece interesante porque una paciente que tiene, pues también tiene otras cosas. O sea, digamos que es una paciente de 84 años que no era tan, pues que no tenía, digamos, que no era una paciente extremadamente frágil a pesar de su edad y que además de eso tenía una densidad mineral ósea adecuada. Entonces, digamos que son pacientes en los que uno muchas veces queda como en una disyuntiva de tratarlos o no tratarlos, e inclusive ya le habían intentado hacer muchos procedimientos analgésicos, varios procedimientos analgésicos que también habían sido fallidos. Entonces, digamos que es un caso interesante porque vos tenés una paciente con una enfermedad degenerativa muy global de la columna, inclusive con una deformidad coronal, pues una escoliosis eh, ahí llamativa, pero que los síntomas estaban relacionados básicamente con la estenosis foraminal L4 y L5 y con unos, digamos, con hallazgos clínicos, electromiográficos y todo, pues, digamos, muy depurado hacia el foramen L4 y L5, creo que era derecho. Entonces, son casos en los que con este tipo de abordajes, pues realmente uno pudiera tener buenos resultados, obviamente pues controlando todas las variables y disminuyendo la morbilidad, tratando de disminuir pues como los riesgos de morbilidad al máximo. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta o algún otro comentario. Bueno, Adelante, Rubén. Profesores, ¿cómo están? Qué buen caso, sí. La base es como, es un caso de éxito, pero bueno, eso es tratar de utilizar herramientas para abordar los pacientes. Hay un sinnúmero. eh, en este caso, de pronto una endoscopia no les sonó. Lo otro es que cuando usted va a tomar la decisión de meterle cajas y va a hacer unas instrumentaciones con abordaje lateral a estos pacientes, eh, el medir la densidad mineral ósea a través de la emergencia de las unidades Enfield ya demostró que no es una buena herramienta en el caso de enfermedades crónicas. Si usted tiene una enfermedad crónica, lo ideal es que haga un abordaje eh, con todos los elementos, incluyendo esto, incluso una panorámica de columna. El cambiar la morfología de la columna en un paciente de 84 años, sobre todo el balance en este caso, no es tan importante porque igual lo que vamos a abordar era solo el foramen. Sin embargo, en los pacientes un poquito de menor edad, uno tiene que tener en cuenta siempre las variables de la lordosis lumbar, porque así mismo va a modificar la de arriba. Por ejemplo, ¿qué Rosulí era este paciente en un caso de una paciente de 60 años, digámoslo así? ¿Por qué no le ofrecimos la endoscopia? Que también es una opción. Lo otro de la inestabilidad, el parámetro que todos nos han dicho que de inestabilidad en cuanto a la clínica es el dolor axial. Esta paciente tenía dolor axial o propiamente dolor radicular. Qué pena, profesor, es que Era ando trotando por radicular. acá. Era dolor radicular, Eh, profesor. Sí, Ruencho, digamos que los síntomas de la paciente, a ver, era una paciente que definitivamente, digamos que la deformidad, digamos que no era la prioridad, ¿cierto? Porque era una paciente de 84 años y aunque pues ahí no, digamos que no se pudieron mostrar las panorámicas, pero era una paciente que digamos que en el contexto regional no tenía un imbalance significativo, era una paciente con un Rosolí bajo, tenía una incidencia pélvica baja de entre 35 y 40 grados, eh, y realmente no tenía un imbalance sagital ni clínico ni radiológico importante. Entonces, digamos que la deformidad en esta paciente, la deformidad coronal, realmente no era la que estaba generando los síntomas. O sea, la paciente no tenía dolor axial, los síntomas básicamente estaban relacionados con la estenosis
foraminal. Yo sé que hay gente que tiene, sí, obviamente muchas habilidades con técnicas endoscópicas de hacer foraminoplastias y este tipo de procedimientos, pero no sé si era, pues, o sea, no puedo, tal vez vos nos puedes comentar un poco más acerca de la experiencia que vos tengas o lo que hayas visto y de pronto con otras personas que lo hagan con mucha frecuencia. Pero en este caso, en una paciente con una reducción tan extrema del área foraminal, no sé qué tan útil sea la técnica. Pero bueno, digamos que en este caso, digamos que el objetivo que nosotros teníamos muy claro era el aumento del área foraminal, obviamente, y el control de la inestabilidad del segmento, que en las tomografías, yo no sé si Santiago las mostró, creo que no las mostró, también se veía que había aire intradiscal, inclusive aire o signos de inestabilidad facetaria. Entonces, digamos que nos planteamos dos objetivos importantes: estabilizar el segmento y aumentar el área foraminal, con el que finalmente se obtuvo un buen resultado. Entonces, Cantaremos entusiastas.